En este video te mostraremos qué información exige ingresar el software costo de producción porcina simulación en sus 9 opciones de ingresos de datos para representar organizaciones de sistemas porcinos y evaluar cambios en la gestión que logren resultados económicos más sustentables. Infraestructura. Esta sección está reservada para definir la cantidad de madres e imputar datos de los capitales propios utilizados que duren más de un año, del predio, diferenciado en tierra y mejoras como casas, galpones y alambrados, y de las maquinarias, vehículos y herramientas. Información que se utiliza para determinar el capital propio utilizado, la amortización y el costo de oportunidad. En tierras el valor actual, sin incluir valores de mejoras, ya que se considera que no pierde valor por uso u obsolescencia. En mejoras, maquinarias, vehículos y herramientas, la denominación, el valor actual a nuevo o usado según la antigüedad. Los datos para calcular amortización, de duración futura probable en años, y del valor residual final, estimado como un porcentaje del valor actual. Y la incidencia de uso en el sistema porcino en estudio. De 100% para uso exclusivo y menores para los de uso compartido. Para simplificar los procesos de simulación, solo se presentan 6 filas para ingresar datos en estos apartados, por lo que esta información debe ser agregada considerando relaciones lógicas entre valores y duraciones. Datos reproductivos. En esta sección se debe definir el periodo promedio en día nacimiento destete, el periodo destete concepción y el porcentaje de parición. Datos a partir de los cuales se determina la cantidad de partos promedio por cerda año y de partos totales por año, resultados que se muestran a continuación para su revisión. En caso de que las cantidades calculadas no se corresponda a la situación en estudio, se deberá modificar los valores hasta lograr lo deseado. También aquí se deben definir la cantidad promedio de lechones nacidos vivos por parto, el porcentaje de padrillos empleados y su vida útil promedio en años, el porcentaje anual de reposición de hembras, y el tipo de reposición, interna o externa, según provenga o no el reemplazo de las madres del sistema productivo en estudio. Dinámica del rodeo. Presenta 2 espacios para disponer datos, uno denominado reproductores y otro engorde. En reproductores se debe imputar los porcentajes de muertes anuales de madres, padrillos y de los lechones hasta el destete. También aquí se muestran las cantidades de cabezas calculadas como muertes, las existencias de madres y padrillos, y el número de lechones destetados por año, para su revisión. En caso de que las cantidades determinadas no se correspondan con lo deseado, se modifiquen los datos ingresados. En tanto en engorde se deben imputar los pesos en kilogramos por cabeza iniciales y finales de las categorías, los porcentajes de mortandad, la proporción anual de ventas, exceptuando la categoría terminación, ya que el sistema de cálculo asume como supuesto que todos los animales logrados son vendidos. En caso de reposición interna, el sistema calcula y resta a las ventas la cantidad de hembras a separar para la recría, según los porcentajes de reposición y de muertes impuestos. Las compras de animales para engorde, donde se debe definir la cantidad anual de cabezas compradas y el peso promedio en kilogramos. También aquí se muestran las cantidades de cabezas determinadas como muertes y ventas, para la revisión y el ajuste de los datos ingresados. Comercialización. En esta sección se debe imputar datos comerciales de ventas y compras de animales. En ventas, el precio del kilogramo en pie y el peso promedio en kilogramos de las madres y padrillos que se vendan como descarte. El precio del kilogramo en pie de las categorías de engorde que se vendan. El porcentaje de efectivización de ventas o proporción de las ventas totales que se estima cobrar. Que el sistema de cálculo afecta en la determinación de los precios percibidos. El plazo de pago de las ventas hasta su efectivización en meses. Utilizado para calcular el capital propio dispuesto en ventas por tardanzas de pagos. Y los gastos de comercialización por cabeza vendida. Y en compras, los datos de valores a nuevo de los reproductores por cabeza. Y de los precios del kilogramo en pie de las categorías de engorde que se compren. Alimentación.
En esta sección se debe informar los gastos en consumos de raciones de alimentos de las diferentes categorías de animales y los gastos fijos tales como la implantación de pasturas o el uso de subproductos de la industria. El primer apartado para gastos de alimentación de los reproductores requiere imputar los consumos promedios diarios en kilogramos, incluyendo pérdidas productivas, de elaboración, almacenamiento, de entrega y otras, y el precio o valor del kilogramo de alimento. En el segundo apartado se debe asentar el gasto de alimentación de los lechones durante el periodo que permanece con la madre hasta el destete. El consumo en kilogramos por lechón destetado, incluyendo las pérdidas y el precio o valor del kilogramo del alimento. En el tercer apartado para las categorías de engorde, se requiere imputar datos de la conversión alimentaria medida como kilogramos de ración consumida para producir 1 kilogramo de carne, incluyendo pérdidas, el valor del kilogramo de alimento y la duración del engorde en meses, desde el destete hasta la venta. En tanto, en el último apartado se debe registrar los gastos fijos vinculados a la alimentación, tales como pasturas o usos de subproductos de la industria. La denominación del insumo, la cantidad de unidades consumidas por año y el valor económico de cada unidad consumida. Sanidad e higiene. En esta sección se debe disponer la información para determinar el gasto en sanidad e higiene, que el sistema calcula a partir de la asignación de un valor de gasto por animal año, de datos de programas sanitarios por categoría y de gastos fijos. En el primer apartado, se puede disponer el valor de gasto por animal por año. También aquí se muestra el monto del gasto mensual calculado para revisar y ajustar el valor imputado de ser necesario. El segundo apartado es para asignar información de gastos ocasionados por programas sanitarios aplicados a diferentes categorías de animales. Requiere definir la denominación del insumo utilizado, la cantidad de unidades consumidas por año y el costo de cada unidad de insumo consumida. Y el tercero apartado es para imputar gastos fijos y aquí se debe asignar la denominación del tipo de insumo, la cantidad de unidades consumidas por año y el costo unitario. Personal. Esta sección dispone de dos apartados, una para imputar los gastos de mano de obra y otra para los de asesoramiento. En ambos se pueden asignar gastos fijos y variables. En fijo se exige disponer información del tipo de personal, la cantidad de personas empleadas, el número de meses ocupados, el costo mensual incluyendo sueldos, aguinaldo, aportes y bonificaciones, y la incidencia en el sistema productivo. Del 100% para empleos exclusivos y menores para empleos compartidos. En variables el valor económico por lechón destetado y el porcentaje de ventas de la categoría engorde. Para evaluar políticas de gastos en personal destinadas a incentivar aumentos de productividad e ingresos. Estructura y otros gastos. Presenta dos espacios para disponer datos. El primero para los gastos de estructura tales como los administrativos, impositivos, servicios, mantenimientos y los de movilidad. Los que se pueden imputar como gastos fijos asignando un monto mensual y la incidencia en el sistema productivo en estudio. Y como gasto variable imputando un valor de gasto mensual por madre. En tanto, el espacio denominado otros gastos se reserva para aquellos que no sean posibles imputar en otras secciones. Los que se pueden asignar a través de la definición de montos por madre, montos por kilogramos producidos o montos fijos anuales. Financiamiento. Esta sección sirve para disponer datos de endeudamientos que pueden tener los sistemas porcinos que afectan a indicadores de negocios tales como el costo, el beneficio económico, el capital propio utilizado y la rentabilidad. Presenta dos opciones para ingresar datos de financiamientos, variable en función de gastos productivos y fija. En variable exige definir el porcentaje de financiamiento de los gastos y la tasa de interés mensual. Para facilitar la definición porcentual, en la parte superior se muestra el valor calculado de gastos mensual. Esta opción posibilita que en procesos de simulación, al modificar gastos en sistemas porcinos, se modifique el monto del financiamiento. En tanto en fijo se debe asignar el monto de interés anual y el monto total adeudado.